El otoño en Madrid siempre me ha parecido especial. Las hojas de los árboles del Retiro cambian de color, tiñendo la ciudad de tonos cálidos, y el aire fresco invita a pasear por las calles empedradas del centro histórico. Este año, sin embargo, el ambiente festivo que normalmente precede al Día de Acción de Gracias se sentía diferente. Quizás era un presentimiento, o tal vez solo el cansancio acumulado de un año agitado en la agencia de publicidad donde trabajo. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Aunque nací y crecí en España, mis padres son estadounidenses y trajeron consigo la tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias. Con el paso de los años, esta festividad se convirtió en un evento importante para toda nuestra familia, una oportunidad para reunirnos, compartir anécdotas y disfrutar de la compañía mutua. Aquel martes por la tarde, una semana antes del Día de Acción de Gracias, estaba terminando un proyecto urgente en la oficina cuando mi móvil comenzó a vibrar. Era mi madre, María. Su llamada a esa hora del día era inusual, y sentí una punzada de preocupación en el estómago. «Mamá, ¿todo bien?», pregunté, intentando mantener la calma. La voz de mi madre sonaba temblorosa al otro lado de la línea. «Carlos, cariño. ¿Ha pasado algo? Tu hermana Laura ha tenido un accidente de coche». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Laura, mi hermana menor, siempre había sido la aventurera de la familia. Vivía en Barcelona, donde trabajaba como fotógrafa freelance. La idea de que algo pudiera haberle pasado me dejó sin aliento. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Las preguntas salieron atropelladamente de mi boca. Mi madre tomó aire antes de continuar. Está en el hospital. Los médicos dicen que se recuperará, pero, bueno, la situación es complicada. Tu padre y yo vamos a viajar a Barcelona mañana por la mañana. Mientras escuchaba a mi madre explicar los detalles del accidente, mi mente vagaba por los recuerdos de mi infancia con Laura. Nuestras peleas por el mando de la televisión, las risas compartidas durante los veranos en la playa de Valencia, las largas conversaciones sobre nuestros sueños y miedos. La noticia del accidente hacía que todo eso pareciera aún más precioso. Carlos, hay algo más, continuó mi madre, sacándome de mis pensamientos. Su voz sonaba aún más preocupada. Hemos decidido cancelar la fiesta de Acción de Gracias de este año. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La fiesta de Acción de Gracias era sagrada para nuestra familia. Incluso cuando Laura se mudó a Barcelona y yo empecé a trabajar en Madrid, siempre encontrábamos la manera de reunirnos en la casa familiar en Toledo para esta celebración. Pero mamá, protesté débilmente, quizás para entonces Laura esté mejor y... No, cariño, me interrumpió con suavidad. Es mejor así. Necesitamos estar con tu hermana y no sabemos cuánto tiempo llevará su recuperación. Por favor, quédate en Madrid. No viajes para la reunión familiar. Todos los demás harán lo mismo. Es lo mejor para todos en este momento. Quería discutir, insistir en que podría ayudar de alguna manera, pero el tono de mi madre no dejaba lugar a discusión. Me aseguró que me mantendría informado sobre el estado de Laura y me pidió que no me preocupara demasiado. Después de colgar, me quedé sentado en mi escritorio, incapaz de concentrarme en el trabajo que tenía pendiente. La oficina, normalmente bulliciosa, parecía ahora extrañamente silenciosa. Mis compañeros se habían ido hace horas, y solo el zumbido del aire acondicionado rompía el silencio. Los días siguientes pasaron en una especie de nebulosa. Me sumergí en el trabajo, tratando de mantener mi mente ocupada, pero constantemente revisaba mi teléfono en busca de actualizaciones sobre el estado de Laura. Las llamadas con mi madre se volvieron una rutina diaria. Cada vez que hablábamos, me aseguraba que la situación estaba bajo control y que no debía preocuparme. Sin embargo, había algo en su tono de voz que me inquietaba, una tensión subyacente que no lograba descifrar. El fin de semana antes del Día de Acción de Gracias, decidí dar un paseo por el Rastro, el famoso mercadillo de Madrid. Normalmente, estaría comprando ingredientes para los platos que llevaría a la cena familiar, discutiendo con Laura por mensaje de texto sobre quién haría el mejor postre este año. En cambio, me encontré vagando sin rumbo entre los puestos, sintiendo un vacío que ni siquiera el bullicio y el color del mercado podían llenar.
Mientras caminaba, mis pensamientos volvían una y otra vez a la última conversación que había tenido con Laura antes del accidente. Habíamos discutido, como solíamos hacer, sobre política y el futuro de España. Laura siempre había sido más idealista, mientras que yo tendía a ser más pragmático. La discusión se había acalorado, y ambos habíamos dicho cosas de las que ahora me arrepentía. ¿Y si esa fuera nuestra última conversación? La idea me atormentaba. El día de Acción de Gracias finalmente llegó. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad. El apartamento se sentía extrañamente vacío y silencioso. Normalmente, a estas horas estaría preparándome para el viaje a Toledo, el coche cargado con comida y regalos. En su lugar, me encontré sentado en la cocina, mirando por la ventana cómo la ciudad despertaba, ajena a mi melancolía. Decidí que no podía quedarme en casa todo el día rumiando mis pensamientos. Tomé mi cámara, un regalo de Laura del año pasado, y salí a la calle. Pasé la mañana fotografiando la ciudad, capturando imágenes de la vida cotidiana en Madrid, ancianos jugando al dominó en el parque, niños corriendo por las plazas, turistas maravillados ante la Puerta del Sol. Era como si, a través del lente de la cámara, pudiera conectar con Laura y su pasión por la fotografía. Al mediodía, recibí un mensaje de mi madre. Era una foto de Laura en la cama del hospital, sonriendo débilmente a la cámara. El mensaje decía, mejorando día a día. Te manda un abrazo. Sentí un nudo en la garganta. Por un lado, me alegraba ver que Laura estaba mejorando. Por otro, no podía evitar sentir que me estaba perdiendo algo importante al no estar allí con ella. Esa noche, preparé una pequeña cena para mí mismo. Nada elaborado, solo un sencillo pollo asado con patatas, muy lejos del festín que normalmente disfrutaríamos en familia. Mientras cenaba, decidí llamar a mis padres. La conversación fue breve y un tanto incómoda. Hablamos sobre el estado de Laura, sobre el tiempo en Madrid y Barcelona, evitando cuidadosamente el tema de la fiesta cancelada y la distancia que nos separaba. Después de colgar, me senté en el sofá con una copa de vino, reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. Algo no encajaba. Las explicaciones de mi madre, aunque aparentemente lógicas, dejaban un regusto amargo. ¿Por qué insistir tanto en que no viajara? ¿Por qué la cancelación total de la fiesta en lugar de posponerla? Mientras daba vueltas a estas preguntas, mi teléfono vibró con una notificación. Era una publicación en Instagram de mi prima Elena. Mi corazón se detuvo por un momento. La foto mostraba una mesa decorada para Acción de Gracias, claramente en la casa familiar de Toledo. El pie de foto decía, Grateful for Family, even in difficult times. Almohadilla Thanksgiving, la realidad me golpeó como una ola fría. No había ningún accidente. La fiesta no se había cancelado. Simplemente, yo no había sido invitado. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podían haberme mentido así? ¿Qué había hecho para merecer esta exclusión? La confusión dio paso rápidamente a la ira y al dolor. Me sentí traicionado, abandonado por las personas en las que más confiaba. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente daba vueltas, repasando cada interacción reciente con mi familia, buscando pistas que pudieran explicar esta situación. ¿Había dicho o hecho algo que los hubiera ofendido? ¿Era por la discusión con Laura? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación: necesitaba respuestas. Ya no podía conformarme con las evasivas y las medias verdades. Era hora de enfrentarme a mi familia y descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. El descubrimiento de la verdad me había dejado aturdido. Pasé la noche dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la mesa de Acción de Gracias en la casa familiar, llena de risas y alegría, mientras yo estaba solo en mi apartamento de Madrid. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, más por costumbre que por necesidad, y me preparé un café fuerte. Mientras miraba por la ventana cómo la lluvia golpeaba los cristales, intenté poner en orden mis pensamientos.
¿Por qué mi familia me había excluido de esta manera? ¿Qué había hecho para merecer tal tratamiento? Las preguntas se acumulaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Decidí que necesitaba respuestas, pero no estaba seguro de cómo obtenerlas. Tomé mi teléfono y miré la lista de contactos. Mi dedo se detuvo sobre el nombre de mi madre. ¿Debería llamarla y confrontarla directamente? La idea me provocaba ansiedad. Siempre habíamos tenido una relación cercana, y la idea de que me hubiera mentido de manera tan descarada me resultaba incomprensible. Decidí que necesitaba más información antes de enfrentarme a ella. Abrí Instagram y volví a mirar la publicación de mi prima Elena. La foto mostraba la mesa familiar, decorada con las tradicionales velas y el pavó dorado en el centro. Pude reconocer las manos de mi abuela María colocando un plato de su famoso puré de patatas. El corazón se me encogió al pensar en todos los recuerdos asociados a esa mesa. Scrolleé por los comentarios, buscando alguna pista. La mayoría eran mensajes genéricos de felicitación por el Día de Acción de Gracias, pero uno llamó mi atención. Mi tía Sofía había escrito: «Qué pena que no estemos todos. El año que viene será diferente», ¿se refería a mí? O tal vez a Laura, que supuestamente estaba en el hospital. Decidí dar un paseo para aclarar mis ideas. A pesar de la lluvia, las calles de Madrid estaban animadas. Era viernes, y la gente se apresuraba a llegar al trabajo o a tomar un café antes de comenzar la jornada. Me detuve en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, pidiendo un café con leche y un croissant. Mientras desayunaba, no pude evitar observar a las familias y grupos de amigos que compartían mesa y conversación. ¿Cuántos de ellos tendrían secretos? ¿Cuántos estarían excluyendo a alguien de sus vidas sin dar explicaciones? De repente, recordé una conversación que había tenido con mi hermana Laura unas semanas antes del supuesto accidente. Habíamos discutido sobre política, como solíamos hacer. Laura siempre había sido más progresista, mientras que yo tendía a ser más conservador en mis opiniones. La discusión se había acalorado más de lo habitual, y ambos habíamos dicho cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Podría ser esa la razón de mi exclusión? Pero incluso si esa fuera la causa, ¿justificaba eso una mentira tan elaborada? ¿No habría sido más sencillo hablar conmigo directamente sobre el problema? Terminé mi desayuno y volví a casa, aún sin tener claro cómo proceder. Al llegar a mi apartamento, me di cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de mi madre. El corazón me dio un vuelco. ¿Se habría dado cuenta de que yo sabía la verdad? Decidí no devolverle la llamada inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar, para preparar lo que iba a decir. Me senté en el sofá y encendí la televisión, más para tener algo de ruido de fondo que para ver realmente algo. El presentador del telediario hablaba sobre las celebraciones de Acción de Gracias en Estados Unidos, mostrando imágenes de familias felices reunidas alrededor de mesas repletas de comida. La ironía de la situación no se me escapaba. A media tarde, recibí un mensaje de texto de mi hermana Laura. ¿Todo bien, Carlos? Mamá dice que no respondes a sus llamadas. El mensaje me dejó perplejo. Si Laura estaba involucrada en la mentira, ¿por qué actuaba como si no pasara nada? Decidí responder con un mensaje vago: todo bien, mucho trabajo. Hablamos pronto. No estaba listo para confrontar la situación, al menos no por mensaje de texto. La tarde dio paso a la noche, y yo seguía dando vueltas en mi apartamento, incapaz de concentrarme en nada. Intenté leer un libro, ver una película, incluso adelantar algo de trabajo, pero mi mente volvía una y otra vez al mismo tema: la traición de mi familia. Cerca de la medianoche, tomé una decisión impulsiva. Empaqué una pequeña maleta y reservé un billete de tren a Toledo para la mañana siguiente. Si mi familia no iba a darme respuestas, iría a buscarlas yo mismo. El viaje en tren fue corto pero tenso. Cada kilómetro que me acercaba a Toledo aumentaba mi ansiedad. ¿Qué iba a decir cuando llegara? ¿Cómo reaccionarían al verme? Parte de mí quería gritar, exigir explicaciones, mientras que otra parte solo quería entender, reconciliarse. Llegué a Toledo a media mañana. La ciudad, con sus calles estrechas y sus edificios históricos, me trajo una avalancha de recuerdos de mi infancia.
Caminé lentamente hacia la casa familiar, ubicada en el casco antiguo, cerca de la catedral. A medida que me acercaba, vi el coche de mis padres estacionado frente a la casa. También reconocí el coche de mi tía Sofía. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Estaba a punto de enfrentarme a la verdad, fuera cual fuera. Me detuve frente a la puerta, respirando profundamente para calmarme. Levanté la mano para tocar el timbre, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, con una expresión de sorpresa y algo que parecía, ¿culpa? Carlos, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? La miré fijamente, buscando en sus ojos alguna explicación, alguna pista que me ayudara a entender por qué mi propia madre me había mentido de manera tan descarada. Creo que tenemos mucho de qué hablar, mamá, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Vi cómo la expresión de mi madre cambiaba de la sorpresa al reconocimiento, y luego a la resignación. Se hizo a un lado, permitiéndome entrar en la casa. El interior estaba exactamente como lo recordaba. Las fotos familiares en las paredes, el olor a canela y naranja que mi madre siempre usaba para ambientar la casa. Pero ahora, todo se sentía diferente, como si estuviera viendo estos recuerdos familiares a través de un cristal empañado. En el salón, mi padre estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando entré y vi cómo el color abandonaba su rostro. Carlos, dijo, poniéndose de pie lentamente. No te esperábamos. Claramente, respondí, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. Parece que no me esperaban para nada últimamente. Mi tía Sofía salió de la cocina en ese momento, deteniéndose en seco al verme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie parecía saber qué decir o cómo actuar. Finalmente, fue mi madre quien rompió el silencio. Carlos, cariño, siéntate. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de las miradas de mi familia sobre mí. Era el momento de la verdad. Estaba a punto de descubrir por qué mi familia había decidido excluirme, por qué habían recurrido a una mentira tan elaborada. Mientras esperaba que alguien comenzara a hablar, mi mente repasaba todos los posibles escenarios. ¿Había hecho algo imperdonable sin darme cuenta? ¿Era por mis opiniones políticas? ¿O había algo más, algo que ni siquiera podía imaginar? El silencio se prolongó, pesado y incómodo. Mi padre se aclaró la garganta, como si fuera a hablar, pero luego volvió a guardar silencio. Mi tía Sofía miraba al suelo, evitando el contacto visual. Finalmente, no pude soportarlo más. ¿Alguien va a decirme qué está pasando?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. ¿Por qué me mintieron sobre el accidente de Laura? ¿Por qué me excluyeron de la celebración de Acción de Gracias? Mi madre se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Carlos, comenzó, su voz suave pero temblorosa, lo siento mucho. Nunca quisimos herirte. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. ¿Lo correcto?, repetí, incrédulo. ¿Cómo puede ser correcto mentirle a tu propio hijo? Mi padre se unió a la conversación. Hijo, las cosas han sido complicadas últimamente. Tus discusiones con Laura, tus opiniones sobre muchas cosas. Pensamos que un poco de distancia podría ser bueno para todos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Distancia? ¿Y para eso tuvieron que inventar un accidente? ¿No podían simplemente hablar conmigo? Mi tía Sofía finalmente habló. Carlos, todos cometemos errores. Pensamos que estábamos protegiendo a la familia, evitando conflictos. Pero nos equivocamos. Lo sabemos ahora. Miré a mi alrededor, a los rostros de mi familia. Veía arrepentimiento, culpa, pero también amor. A pesar del dolor y la traición que sentía, una parte de mí entendía que sus intenciones, aunque equivocadas, no habían sido maliciosas. Necesito tiempo, dije finalmente, poniéndome de pie. Tiempo para procesar todo esto. Para entender. Para perdonar, si puedo. Mi madre se levantó conmigo, lágrimas en sus ojos.
Lo entendemos, cariño. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés listo. Salí de la casa sintiéndome exhausto emocionalmente. Las calles de Toledo, que siempre me habían parecido acogedoras y llenas de historia, ahora se sentían extrañas y distantes. Caminé sin rumbo, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido. Mientras caminaba, me di cuenta de que esta situación no solo había cambiado mi relación con mi familia, sino también mi percepción de mí mismo. ¿Realmente era tan difícil de tratar? ¿Mis opiniones y mi forma de ser eran tan problemáticas como para justificar tal exclusión? Me senté en un banco en la plaza de Zocodover, observando a los turistas y locales pasar. La vida continuaba a mi alrededor, ajena al torbellino emocional que estaba experimentando. Me di cuenta de que tenía una decisión que tomar: podía dejar que esta traición me amargara, que destruyera mi relación con mi familia, o podía usarla como una oportunidad para crecer, para entender mejor a mi familia y a mí mismo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Toledo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, tomé una decisión. No sería fácil, pero estaba dispuesto a intentar perdonar, a tratar de reconstruir la confianza que se había roto. Porque al final del día, a pesar del dolor y la traición, seguían siendo mi familia. Con esa resolución en mente, me levanté del banco y comencé a caminar de vuelta a la casa familiar. No sabía exactamente qué iba a decir o cómo iban a desarrollarse las cosas, pero sabía que era el primer paso en un largo camino hacia la reconciliación y la comprensión mutua. El camino de vuelta a la casa familiar se me hizo eterno. Cada paso que daba por las estrechas calles empedradas de Toledo parecía llevarme más profundo en mis pensamientos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, proyectando largas sombras sobre los edificios históricos de la ciudad. Cuando finalmente llegué a la puerta de la casa, me detuve un momento para respirar profundamente. El aroma familiar de las flores del pequeño jardín delantero me trajo recuerdos de mi infancia, de tiempos más simples y felices. Levanté la mano para tocar el timbre, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Mi hermana Laura estaba allí, con los ojos enrojecidos y una expresión de culpabilidad en su rostro. «Carlos», dijo suavemente, «te estábamos esperando». Entré en silencio, siguiendo a Laura hasta el salón. El resto de la familia estaba allí, mis padres, mi tía Sofía, mi prima Elena. Todos me miraban con una mezcla de aprensión y arrepentimiento. «Bueno», dije, rompiendo el incómodo silencio, «supongo que todos tenemos mucho de qué hablar». Mi madre se levantó, acercándose a mí con los brazos extendidos, pero se detuvo al ver mi expresión. «Carlos, cariño, lo sentimos tanto. Nunca quisimos herirte». «¿No quisieron herirme?», repetí, sintiendo como la ira que había estado conteniendo comenzaba a brotar. «¿Y cómo pensaron que me sentiría al descubrir que toda mi familia me había mentido? ¿Qué habían inventado un accidente solo para excluirme?». Mi padre intervino, su voz calmada pero temblorosa. «Hijo, sé que es difícil de entender, pero pensamos que estábamos haciendo lo mejor para todos». «¿Lo mejor?», casi grité. «¿Cómo puede ser lo mejor mentirle a tu propio hijo? ¿Excluirlo de una tradición familiar sin ninguna explicación?». Laura dio un paso adelante. «Carlos, la culpa es mía. Yo fui quien sugirió que sería mejor si no venías este año». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Laura, mi hermana pequeña, con quien había compartido tantos secretos y risas a lo largo de los años. ¿Cómo podía haberme hecho esto? ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Laura tomó una respiración profunda antes de continuar. «Después de nuestra última discusión sobre política, me di cuenta de lo mucho que nuestras opiniones han divergido en los últimos años. Temía que si venías a la cena de Acción de Gracias, terminaríamos peleando y arruinando la celebración para todos». Recordé nuestra última discusión. Había sido acalorada, sí, pero ¿tan grave como para justificar todo esto? Podríamos haber hablado sobre eso, dije, sintiendo como la ira daba paso a una profunda tristeza. Somos familia, Laura. Se supone que debemos poder hablar de nuestras diferencias. Mi tía Sofía intervino entonces. Carlos, todos cometimos un error. Pensamos que estábamos evitando un conflicto,
pero en realidad solo lo estábamos posponiendo y empeorando. Miré a mi alrededor, a los rostros de mi familia. Veía arrepentimiento en sus ojos, pero también miedo. Miedo a mi reacción, miedo a que esto pudiera romper nuestra familia para siempre. No puedo creer que todos estuvieran de acuerdo con esto, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Nadie pensó que tal vez, solo tal vez, deberían hablar conmigo directamente? Mi prima Elena habló por primera vez. Yo no estaba de acuerdo, dijo en voz baja. Pensé que era un error desde el principio, pero no dije nada. Lo siento, Carlos. Debería haber hablado. Sus palabras me sorprendieron. Elena y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos, pero en ese momento, sentí una oleada de gratitud hacia ella. Gracias, Elena, dije, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Al menos alguien pensó en mí. Hubo un momento de silencio mientras todos procesábamos lo que se había dicho. Finalmente, mi madre habló de nuevo. Carlos, sé que te hemos herido profundamente. No hay excusa para lo que hicimos. Pero por favor, danos la oportunidad de arreglar las cosas. Eres una parte fundamental de esta familia y no queremos perderte. Sus palabras estaban llenas de emoción, y pude ver lágrimas en sus ojos. A pesar de mi dolor y mi ira, sentí que mi resolución comenzaba a flaquear. No sé si puedo perdonarlos tan fácilmente, dije honestamente. Lo que hicieron, no solo fue una mentira, fue una traición a la confianza que teníamos como familia. Lo entendemos, dijo mi padre. Y no esperamos que nos perdones de inmediato. Solo te pedimos la oportunidad de demostrar que podemos ser mejores, que podemos aprender de este terrible error. Miré a cada uno de ellos, tratando de reconciliar la imagen de la familia que amaba con las personas que me habían herido tan profundamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaba alguien. ¿Dónde está la abuela?, pregunté de repente. Hubo un intercambio de miradas incómodas antes de que Laura respondiera. Está arriba. No estuvo de acuerdo con lo que hicimos. De hecho, se negó a participar en la cena de acción de gracias cuando supo que no vendrías. Esta revelación me impactó. Mi abuela, la matriarca de la familia, siempre había sido la voz de la razón en nuestras disputas familiares. Saber que ella se había opuesto a todo esto me dio una extraña sensación de consuelo. Quiero hablar con ella, dije, dirigiéndome hacia las escaleras sin esperar una respuesta. Subí los escalones de 2 en 2, llegando rápidamente a la habitación de la abuela. Toqué suavemente la puerta. Adelante, escuché su voz familiar desde el interior. Entré en la habitación para encontrar a mi abuela sentada en su sillón favorito, tejiendo lo que parecía ser una bufanda. Levantó la vista cuando entré, y una sonrisa iluminó su rostro arrugado. Carlos, mi niño, dijo, extendiendo sus brazos hacia mí. Sabía que vendrías. Me acerqué y la abracé, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a caer. Abuela, logré decir entre sollozos, ¿por qué hicieron esto? Ella me acarició el pelo suavemente, como solía hacer cuando era niño y estaba molesto. Oh, cariño, dijo con un suspiro. A veces, las familias cometen errores. Errores terribles. Pero eso no significa que dejen de ser familia. Me senté en el suelo junto a su sillón, como solía hacer de niño cuando quería que me contara una historia. No sé si puedo perdonarlos, abuela, admití. Me duele tanto. Ella asintió comprensivamente. El perdón no es algo que ocurra de la noche a la mañana, Carlos. Es un proceso. Y está bien sentir dolor y enojo. Pero recuerda, el perdón no es solo para ellos. También es para ti. Para que puedas sanar y seguir adelante. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Crees que deberíamos poder superar esto?, pregunté. Creo, dijo ella lentamente, que esta familia ha pasado por muchas cosas a lo largo de los años. Hemos tenido nuestras diferencias, nuestras peleas. Pero siempre hemos encontrado la manera de volver a estar juntos. No será fácil, pero creo que podemos superar esto también. Nos quedamos en silencio por un momento,
El único sonido en la habitación era el suave clic-clac de sus agujas de tejer. Finalmente, me levanté. Gracias, abuela, dije, inclinándome para besarla en la mejilla. Creo que estoy listo para volver abajo y hablar con ellos. Ella sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. Recuerda, mi niño. El amor de la familia es como esta bufanda que estoy tejiendo. A veces se enreda, a veces se deshilacha, pero con paciencia y cuidado, siempre se puede reparar y hacer más fuerte. Con estas palabras resonando en mi mente, bajé las escaleras para enfrentarme de nuevo a mi familia. Los encontré donde los había dejado, esperando ansiosamente mi regreso. Bien, dije, tomando una respiración profunda. Vamos a hablar. De verdad esta vez. Sin mentiras, sin excusas. Quiero entender por qué cada uno de ustedes pensó que esto era una buena idea, y quiero que entiendan cómo me ha afectado. Vi alivio en sus rostros, mezclado con aprensión. Sabían que la conversación que estábamos a punto de tener no sería fácil, pero también sabían que era necesaria. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde tantas cenas de acción de gracias habíamos compartido. Esta vez, en lugar de pavó y puré de patatas, lo que compartíamos eran verdades incómodas y emociones raw. Laura fue la primera en hablar. Carlos, sé que fui yo quien inició todo esto, y lo siento muchísimo. Nuestra última discusión me asustó. Sentí que te estaba perdiendo, que nuestras diferencias se estaban volviendo demasiado grandes para superarlas. Pero ahora me doy cuenta de que al tratar de evitar el conflicto, solo lo hice peor. La miré, viendo el arrepentimiento sincero en sus ojos. Laura, dije suavemente, somos hermanos. Se supone que debemos poder discutir, incluso estar en desacuerdo, sin que eso signifique que nos perdemos el uno al otro. Mis padres hablaron a continuación, explicando cómo habían accedido al plan de Laura por miedo a que las tensiones arruinaran la celebración familiar. Admitieron que habían cometido un grave error al no hablar conmigo directamente sobre sus preocupaciones. A medida que cada miembro de la familia hablaba, compartiendo sus razones y sus arrepentimientos, sentí que empezaba a entender un poco mejor. No justificaba sus acciones, pero al menos podía ver cómo una serie de malas decisiones, todas tomadas con la intención equivocada de proteger a la familia, habían llevado a esta situación. Cuando todos terminaron de hablar, fue mi turno. Les conté cómo me había sentido al descubrir la verdad, la sensación de traición y aislamiento. Les hablé de la noche que pasé solo en Madrid, creyendo que mi hermana estaba herida, mientras ellos celebraban sin mí. No puedo prometer que los perdonaré inmediatamente, dije finalmente. Pero estoy dispuesto a intentarlo. A trabajar en ello. Porque, a pesar de todo, son mi familia y los amo. Hubo lágrimas y abrazos después de eso. No todas las heridas se curaron esa noche, pero dimos el primer paso hacia la reconciliación. Mientras nos preparábamos para ir a dormir, mi madre se acercó a mí. Carlos, dijo suavemente, sé que es tarde para esto, pero, ¿te gustaría que preparáramos una cena de acción de gracias mañana? Todos juntos, como debería haber sido desde el principio. Miré a mi alrededor, a los rostros esperanzados de mi familia. Sí, dije finalmente. Creo que me gustaría eso. Esa noche, mientras me acostaba en mi antigua habitación, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La traición, el dolor, pero también el amor y la voluntad de reparar lo que se había roto. Me di cuenta de que, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y a veces difícil, estaba dispuesto a recorrerlo. Porque al final del día, como había dicho mi abuela, el amor de la familia es como una bufanda tejida a mano. Puede enredarse y deshilacharse, pero con paciencia y cuidado, siempre se puede reparar y hacer más fuerte. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas de mi antigua habitación. Me desperté desorientado, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba y por qué. Los eventos del día anterior volvieron a mí como una ola, trayendo consigo una mezcla de emociones, dolor, confusión, pero también un atisbo de esperanza. Me levanté y me vestí lentamente, preparándome mentalmente para enfrentar a mi familia nuevamente. Cuando bajé las escaleras, el aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba la casa. Entré en la cocina para encontrar a mi madre y a mi abuela preparando el desayuno.
Buenos días, cariño, dijo mi madre, su voz cargada de una mezcla de cariño y aprensión. ¿Has dormido bien? Asentí, aceptando la taza de café que me ofrecía. Todo lo bien que se puede dormir dadas las circunstancias, respondí, tratando de mantener un tono neutral. Mi abuela me dio una palmadita en el hombro mientras pasaba junto a mí. Ven, siéntate, dijo, señalando la mesa de la cocina. El desayuno siempre ayuda a aclarar la mente. Nos sentamos los tres a la mesa, el silencio solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Fue mi abuela quien finalmente rompió el silencio. Carlos, comenzó, su voz suave pero firme, hay algo más que necesitas saber. Algo que quizás ayude a explicar, aunque no justificar, las acciones de tu familia. Levanté la vista de mi plato, intrigado. Mi madre parecía incómoda, evitando mi mirada. ¿De qué se trata, abuela?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Mi abuela tomó aire antes de continuar. ¿Recuerdas la empresa familiar? La que tu abuelo fundó hace tantos años. Asentí. La empresa de importación y exportación de mi abuelo había sido el orgullo de la familia durante décadas. Aunque yo nunca había estado directamente involucrado en el negocio, sabía lo importante que era para todos. Bueno, continuó mi abuela, la empresa ha estado pasando por dificultades últimamente. Graves dificultades. Miré a mi madre, que ahora tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué tipo de dificultades?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Mi madre finalmente habló. Estamos al borde de la bancarrota, Carlos. Hemos estado luchando durante meses para mantener la empresa a flote, pero las deudas se acumulan y los clientes son cada vez menos. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. La empresa familiar siempre había sido un pilar de estabilidad en nuestras vidas. La idea de que pudiera desaparecer era casi inconcebible. ¿Por qué no me lo dijeron?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor ante este secreto adicional. Mi abuela tomó mi mano entre las suyas. Todos estaban avergonzados, cariño. Tu padre, especialmente. Siente que ha fallado a la familia, que ha dejado que el legado de tu abuelo se desmorone. Comencé a atar cabos en mi mente. ¿Es por esto que decidieron excluirme de la cena de Acción de Gracias? ¿Para no tener que enfrentarme con esta noticia? Mi madre asintió lentamente. En parte, sí. Sabíamos que te darías cuenta de que algo andaba mal. Siempre has sido muy perceptivo. Y con todo lo que ha pasado entre tú y Laura últimamente, simplemente no sabíamos cómo manejar la situación. Me recliné en mi silla, tratando de procesar esta nueva información. Por un lado, entendía un poco mejor el estrés y la presión bajo la que había estado mi familia. Por otro, me dolía que no hubieran confiado en mí lo suficiente como para compartir esta carga. ¿Qué hay de Laura?, pregunté. ¿Ella lo sabe? Mi madre asintió. Sí, se lo contamos hace unas semanas. Fue entonces cuando surgió la idea de mantenerte al margen este año. Recordé la discusión que había tenido con Laura semanas atrás. Ahora cobraba un nuevo significado. Su vehemencia, su frustración, todo tenía sentido a la luz de esta revelación. Carlos, dijo mi abuela, apretando mi mano, sé que es mucho para asimilar. Pero necesitábamos que lo supieras. La honestidad es el primer paso para sanar las heridas en esta familia. Asentí lentamente, agradecido por su sinceridad, aunque aún me sentía abrumado por la información. Gracias por contármelo, dije finalmente. Pero aún no entiendo por qué pensaron que mantenerme en la oscuridad era la mejor opción. Mi madre se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Supongo que queríamos protegerte. ¿Has trabajado tan duro para construir tu propia carrera en Madrid? No queríamos que te sintieras obligado a volver y tratar de salvar el negocio familiar. Pero esa debería haber sido mi decisión, respondí, sintiendo una mezcla de frustración y cariño hacia mi familia. Somos una familia. Se supone que enfrentamos los problemas juntos. En ese momento, mi padre entró en la cocina. Se detuvo en seco al vernos a todos sentados a la mesa, claramente en medio de una conversación seria.
Carlos lo sabe, dijo mi madre suavemente. Vi cómo los hombros de mi padre se hundían, como si un gran peso acabara de caer sobre ellos. Se acercó lentamente a la mesa y se sentó. Hijo, comenzó, su voz ronca por la emoción, lo siento tanto. Debí haberte contado todo desde el principio. He sido un cobarde. Miré a mi padre, el hombre que siempre había sido mi modelo a seguir, ahora parecía tan vulnerable y derrotado. A pesar del dolor y la confusión que sentía, no pude evitar sentir compasión por él. Papá, dije suavemente, entiendo que estabas tratando de protegernos a todos. Pero somos más fuertes juntos. Siempre lo hemos sido. Mi padre asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. He cometido tantos errores. Primero con la empresa, y luego al tratar de ocultarlo todo. No sé cómo arreglar esto. Fue entonces cuando Laura entró en la cocina, sorprendida de vernos a todos reunidos tan temprano. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando nuestros rostros serios. Le hemos contado a Carlos sobre la empresa, dijo mi madre. Laura me miró, una mezcla de culpa y alivio en su rostro. Oh, Carlos, dijo, acercándose a mí. Lo siento tanto. Quería decírtelo, pero... La interrumpí, levantándome para abrazarla. Lo sé, Laura. Lo entiendo ahora. Nos quedamos así por un momento, toda la familia reunida en la pequeña cocina, el peso de los secretos finalmente levantado de nuestros hombros. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, pero también de unión. Bien, dije finalmente, mirando a cada miembro de mi familia. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mi padre me miró sorprendido. ¿Vamos? Asentí con firmeza. Sí, vamos. Esta es nuestra empresa familiar. Si hay una forma de salvarla, la encontraremos juntos. Vi como una chispa de esperanza se encendía en los ojos de mi padre. Mi madre sollozó suavemente, una mezcla de alivio y gratitud en su rostro. Laura apretó mi mano, una sonrisa temblorosa en sus labios. Pero, continué, mirándolos a todos seriamente, esto solo funcionará si somos completamente honestos entre nosotros de ahora en adelante. No más secretos, no más mentiras bien intencionadas. ¿Estamos de acuerdo? Todos asintieron solemnemente. Mi abuela sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Así es como una familia debería funcionar, dijo suavemente. Pasamos el resto de la mañana hablando sobre la situación de la empresa. Mi padre nos puso al día sobre los detalles financieros, las deudas acumuladas, los clientes perdidos. Era una situación grave, pero no desesperada. Con trabajo duro y algunas ideas frescas, podríamos tener una oportunidad de salvar el negocio. A medida que discutíamos posibles soluciones, me di cuenta de que algo había cambiado en la dinámica familiar. El aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. Hablábamos y nos escuchábamos unos a otros con una nueva atención y respeto. Laura sugirió utilizar sus habilidades en marketing digital para atraer nuevos clientes. Yo ofrecí mis contactos en Madrid para explorar nuevas oportunidades de negocio. Incluso mi madre, que siempre se había mantenido al margen de la empresa, propuso ideas para reducir costos y mejorar la eficiencia. A medida que el día avanzaba, el plan para la cena de acción de gracias tardía comenzó a tomar forma. Pero ahora, esta cena significaba mucho más que simplemente corregir el error de haberme excluido. Se había convertido en un símbolo de nuestro nuevo comienzo como familia, una oportunidad para reunirnos no solo para celebrar, sino para apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Mientras ayudaba a mi madre y a Laura a preparar la cena, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en tan solo un día. La traición y el dolor que había sentido al descubrir la mentira de mi familia seguían ahí, pero ahora estaban mezclados con una nueva comprensión y un renovado sentido de unidad. Me di cuenta de que el perdón no era algo que ocurría de la noche a la mañana. Era un proceso, un camino que tendríamos que recorrer juntos como familia. Pero por primera vez desde que había descubierto la verdad, sentí que estábamos en el camino correcto. Esa noche, cuando nos sentamos alrededor de la mesa para nuestra cena de acción de gracias tardía, el ambiente era diferente a cualquier otra celebración familiar que hubiéramos tenido antes.
Había una nueva honestidad entre nosotros, una vulnerabilidad compartida que, paradójicamente, nos hacía sentir más fuertes. Mientras miraba a mi familia, reunida a pesar de los secretos y las mentiras, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentábamos, sentí una oleada de gratitud. Teníamos un largo camino por delante, tanto para salvar la empresa familiar como para sanar completamente nuestras relaciones. Pero estábamos juntos, y eso era lo más importante. Mi abuela levantó su copa, mirándonos a todos con una mezcla de amor y sabiduría en sus ojos. Por la familia, dijo suavemente. Por la honestidad, por el perdón y por los nuevos comienzos. Todos levantamos nuestras copas, repitiendo sus palabras. Y mientras lo hacíamos, sentí que algo se asentaba en mi corazón. Una comprensión más profunda de lo que significaba ser parte de una familia, con todas sus complejidades y desafíos. Y también, una renovada apreciación por el poder del perdón y la honestidad para sanar incluso las heridas más profundas. La cena de acción de gracias que nunca debió ser se había convertido en el catalizador para un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también lleno de esperanza y la promesa de un futuro más fuerte y unido. Los días siguientes a nuestra cena de acción de gracias tardía fueron un torbellino de emociones y actividad. La revelación sobre la situación de la empresa familiar había cambiado drásticamente la dinámica entre nosotros, pero también nos había dado un propósito común: salvar el legado de mi abuelo. Me quedé en Toledo más tiempo del que había planeado originalmente, trabajando codo a codo con mi padre y Laura para elaborar un plan de rescate para la empresa. Las largas horas en la oficina, revisando documentos financieros y discutiendo estrategias, nos dieron la oportunidad de reconectar de una manera que no habíamos hecho en años. Una tarde, mientras tomábamos un descanso en la terraza de la oficina, mi padre se volvió hacia mí con una expresión seria. Carlos, comenzó, su voz cargada de emoción, quiero que sepas cuánto significa para mí que estés aquí, ayudándonos con esto. Sé que te hemos fallado, que te hemos herido profundamente con nuestras acciones, y aún así has elegido quedarte y luchar con nosotros. Sentí un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Papá, respondí después de un momento, somos familia. A pesar de todo lo que ha pasado, eso no ha cambiado. Y la familia se apoya en los momentos difíciles. Vi cómo los ojos de mi padre se llenaban de lágrimas. Hijo, no sé si alguna vez podré perdonarme por haberte mentido, por haberte excluido. La vergüenza y el miedo me cegaron, me hicieron tomar decisiones terribles. Puse una mano en su hombro, sintiendo el peso de sus palabras. Papá, el perdón no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, para todos nosotros. Pero estamos dando los primeros pasos, ¿no? Él asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro cansado. Sí, supongo que sí. Y prometo que de ahora en adelante, seré completamente honesto contigo, sin importar lo difícil que sea. Esa conversación con mi padre fue solo el comienzo. A medida que pasaban los días, tuve momentos similares con cada miembro de mi familia. Momentos de vulnerabilidad, de honestidad cruda, que poco a poco iban sanando las heridas que la mentira había causado. Con Laura, la reconciliación llegó de manera inesperada. Estábamos trabajando hasta tarde una noche, revisando algunas propuestas de marketing para la empresa, cuando de repente ella dejó caer su lápiz y me miró fijamente. Carlos, dijo, su voz temblando ligeramente, necesito que sepas que la idea de excluirte de la cena de acción de gracias fue mía. Y me arrepiento profundamente de haberlo sugerido siquiera. La miré, sorprendido por su repentina confesión. Laura, ya lo sabía. Mamá me lo dijo. Ella negó con la cabeza. Sí, pero necesitaba decírtelo yo misma. Necesitaba que supieras cuánto lo siento. Estaba tan asustada por la situación de la empresa, tan estresada por todo, que pensé que si venías, terminaríamos peleando como la última vez y eso solo empeoraría las cosas. Sentí una mezcla de dolor y comprensión al escuchar sus palabras. Laura, dije suavemente, entiendo que estabas tratando de proteger a la familia a tu manera. Pero, ¿no ves que al excluirme, al mentirme, solo creaste una brecha más grande entre nosotros? Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé, lo sé. Fue un error terrible.
y entenderé si no puedes perdonarme. Me levanté de mi silla y rodeé el escritorio para abrazarla. Laura, eres mi hermana. Claro que puedo perdonarte. Pero necesito que confíes en mí en el futuro. Necesito que creas que puedo manejar la verdad, por dura que sea. Ella me devolvió el abrazo con fuerza. Lo prometo, Carlos. No más secretos, no más mentiras. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra relación. A partir de ese momento, Laura y yo comenzamos a trabajar juntos de una manera que no lo habíamos hecho desde que éramos niños. Nuestras diferentes perspectivas y habilidades se complementaban perfectamente, y poco a poco, empezamos a ver resultados positivos en nuestros esfuerzos por salvar la empresa. Mi madre, por su parte, encontró su propia forma de pedir perdón y reconciliarse. Una mañana, me despertó el aroma de chocolate y canela que flotaba por toda la casa. Bajé a la cocina para encontrarla horneando mis galletas favoritas, las mismas que solía hacer cuando era niño y necesitaba consuelo. Mamá, dije, sorprendido, ¿qué es todo esto? Ella se volvió hacia mí, con harina en la mejilla y una sonrisa tímida en los labios. Oh, Carlos. Sé que unas galletas no pueden arreglar lo que hicimos, pero, bueno, quería hacer algo para mostrarte cuánto te quiero, cuánto lamento haberte herido. Me acerqué y la abracé, sintiendo como el amor y el perdón se mezclaban con el aroma dulce de las galletas recién horneadas. Gracias, mamá, murmuré contra su pelo. Significa mucho para mí. Nos sentamos a la mesa de la cocina, comiendo galletas calientes y hablando como no lo habíamos hecho en años. Mi madre me contó sobre sus miedos, sobre cómo se había sentido impotente ante la crisis de la empresa y cómo había permitido que esos miedos nublaran su juicio. Siempre has sido tan independiente, tan fuerte, me dijo. Supongo que parte de mí temía que si te contábamos sobre los problemas de la empresa, te alejarías aún más de nosotros. Mamá, respondí, tomando su mano, soy fuerte porque ustedes me criaron para serlo. Pero eso no significa que no los necesite, que no quiera ser parte de esta familia, con todos sus problemas y desafíos. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo sé ahora, cariño. Y prometo que de ahora en adelante, confiaré en tu fuerza en lugar de tratar de protegerte de la verdad. A medida que pasaban las semanas, sentí como el perdón iba floreciendo en mi corazón. No fue un proceso fácil ni rápido. Hubo momentos de duda, momentos en los que el dolor de la traición volvía a surgir. Pero cada vez que eso sucedía, mi familia estaba allí, dispuesta a escuchar, a reconocer sus errores, a trabajar juntos para sanar las heridas. Mi abuela, en su sabiduría, me recordaba constantemente que el perdón no era solo para ellos, sino también para mí. El rencor es una carga pesada, Carlos, me decía. Al perdonar, te liberas a ti mismo tanto como a los demás. Y tenía razón. A medida que iba perdonando, sentía como un peso se levantaba de mis hombros. La ira y el dolor iban dando paso a una nueva comprensión, a un amor más profundo y maduro por mi familia. Un día, mientras trabajábamos en la oficina, mi padre nos reunió a todos para darnos una noticia. Gracias a nuestros esfuerzos combinados, la empresa había conseguido un nuevo contrato importante que nos daría el respiro financiero que tanto necesitábamos. Mientras celebrábamos esta pequeña victoria, miré a mi alrededor y me di cuenta de cuánto habíamos crecido como familia en estas semanas. La crisis que amenazaba con separarnos se había convertido en la fuerza que nos unió más que nunca. Esa noche, sentados en el patio trasero de la casa familiar, bajo un cielo estrellado de Toledo, tuvimos una conversación que marcaría el final de un capítulo y el comienzo de otro en nuestra historia familiar. Quiero que sepan, dije, mirando a cada uno de ellos, que los perdono. No ha sido fácil, y aún estamos sanando, pero los perdono por lo que pasó. Vi cómo sus rostros se iluminaban con alivio y gratitud. Mi madre sollozó suavemente, mi padre apretó mi hombro con fuerza, y Laura me abrazó. Y quiero darles las gracias, continué, por su honestidad en estas últimas semanas, por su disposición a trabajar en nuestra relación. Creo que somos más fuertes ahora de lo que éramos antes. Mi abuela, sentada en su silla favorita, nos miraba con ojos brillantes de orgullo. Esto, dijo suavemente, esto es lo que significa ser una familia. Cometer errores, perdonar y crecer juntos. Mientras estábamos allí, bajo las estrellas,
sentí una profunda sensación de paz y pertenencia. El camino hacia el perdón y la reconciliación había sido difícil, pero el resultado valía cada momento de lucha. Sabía que aún teníamos desafíos por delante. La empresa aún no estaba completamente fuera de peligro, y sabía que habría momentos en los que los viejos dolores podrían resurgir. Pero ahora teníamos las herramientas para enfrentar esos desafíos juntos: honestidad, comunicación abierta, y un compromiso renovado con nuestra unidad familiar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi antigua habitación, reflexioné sobre el viaje emocional de las últimas semanas. Había llegado a Toledo herido y enojado, sintiéndome traicionado por las personas que más amaba. Y ahora, me iba con un corazón lleno de perdón, amor y esperanza para el futuro. El perdón, me di cuenta, no era un destino final, sino un camino continuo. Un camino que mi familia y yo recorreríamos juntos, aprendiendo y creciendo con cada paso. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente agradecido por ser parte de esta imperfecta pero amorosa familia. El invierno dio paso a la primavera en Toledo, y con el cambio de estación, sentí que nuestra familia también estaba experimentando un renacimiento. Habían pasado varios meses desde aquella reveladora cena de Acción de Gracias, y aunque el camino no había sido fácil, cada día sentía que estábamos más unidos y fuertes que nunca. Me había quedado en Toledo mucho más tiempo del que originalmente había planeado. Mi trabajo en Madrid se había convertido en algo remoto, y aunque sabía que eventualmente tendría que regresar, por ahora, sentía que mi lugar estaba aquí, con mi familia, ayudando a reconstruir no solo la empresa, sino también nuestros lazos. Una mañana de abril, mientras tomaba café en la terraza con mi padre, observando cómo la ciudad antigua cobraba vida bajo el sol primaveral, él me sorprendió con una pregunta. «Carlos», dijo, su voz mezclada con una combinación de esperanza y nerviosismo, «¿has pensado en quedarte? ¿En Toledo, en la empresa?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en ayudar a salvar la empresa que no había pensado mucho en el futuro a largo plazo. «Yo, no lo sé, papá», respondí honestamente. «No lo había considerado». Mi padre asintió, comprensivo. «Lo entiendo. Tienes tu vida en Madrid, tu carrera. Solo quería que supieras que hay un lugar para ti aquí, si lo quieres. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. Y tú has demostrado tener ambas cosas en abundancia». Sus palabras me conmovieron profundamente. Hace unos meses, la idea de trabajar en la empresa familiar me habría parecido un paso atrás. Pero ahora, después de todo lo que habíamos pasado, la perspectiva se sentía diferente. «Lo pensaré, papá», prometí. «De verdad». A medida que pasaban los días, la idea de quedarme en Toledo, de ser parte de la empresa familiar, comenzó a echar raíces en mi mente. Hablé con Laura sobre ello una tarde, mientras paseábamos por las estrechas calles del casco antiguo. «¿Sabes? Papá me preguntó si había considerado quedarme y trabajar en la empresa», le dije. Laura me miró, una mezcla de sorpresa y emoción en su rostro. «¿En serio? ¿Y qué piensas?». Suspiré, pateando una piedrecita en el camino. «No lo sé. Una parte de mí siente que debería volver a Madrid, a mi vida allí. Pero otra parte quiere quedarse», terminó Laura por mí. Asentí. «Exacto. Es extraño, ¿sabes? Hace unos meses, la idea de trabajar en la empresa familiar me habría parecido un retroceso. Pero, ahora se siente como una oportunidad», dijo Laura, sonriendo. «Te entiendo perfectamente. Yo pasé por lo mismo cuando decidí volver de Barcelona». Nos detuvimos en una pequeña plaza, sentándonos en un banco bajo la sombra de un viejo olivo. «¿Crees que debería hacerlo?», le pregunté a mi hermana. Laura me miró seriamente. «Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, Carlos. Pero también creo que serías un activo increíble para la empresa. Tu experiencia en Madrid, tus ideas, podrías hacer grandes cosas aquí». Sus palabras me dieron que pensar. Esa noche, mientras cenaba con toda la familia, incluida mi abuela, decidí compartir mis pensamientos. «He estado pensando», comencé, sintiendo como todos los ojos se volvían hacia mí, «en la posibilidad de quedarme en Toledo. De trabajar en la empresa.
Vi cómo los ojos de mi padre se iluminaban, como mi madre contenía el aliento con esperanza. Laura me sonrió alentadoramente. Pero, continué, si voy a hacerlo, quiero que sea en mis propios términos. Quiero implementar cambios, modernizar ciertas áreas de la empresa. Y quiero que estemos todos de acuerdo en mantener la honestidad y la comunicación abierta que hemos cultivado estos últimos meses. Mi padre asintió solemnemente. Por supuesto, hijo. Has demostrado tener un ojo agudo para los negocios. Estaríamos locos si no escucháramos tus ideas. Mi madre se levantó y me abrazó. Oh, Carlos, dijo, con lágrimas en los ojos, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Mi abuela, desde su lugar en la cabecera de la mesa, me miró con orgullo. Carlos, dijo, su voz cargada de emoción, tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. De todos ustedes. Han enfrentado adversidades, han cometido errores, pero han encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Eso es lo que realmente importa. Sus palabras me llegaron al corazón. Miré alrededor de la mesa, a los rostros de mi familia, y sentí una oleada de amor y gratitud. Habíamos recorrido un largo camino desde aquella dolorosa revelación meses atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Comencé a trabajar en un plan detallado para la empresa, incorporando ideas nuevas y aprovechando mis contactos en Madrid. Laura y yo formamos un equipo formidable, complementando nuestras habilidades y conocimientos. Una tarde, mientras trabajábamos en la oficina, mi padre entró con una expresión de emoción contenida. Chicos, dijo, acabo de colgar el teléfono con nuestro banco. Han aprobado el préstamo que solicitamos. Con esto, y con los nuevos contratos que hemos conseguido gracias a ustedes, creo que podemos decir oficialmente que estamos fuera de peligro. La noticia nos golpeó como una ola de alivio y alegría. Laura saltó de su silla para abrazar a papá, y yo me uní a ellos, sintiendo como las lágrimas de felicidad se formaban en mis ojos. Esa noche, organizamos una pequeña celebración en casa. Mientras todos charlaban y reían, compartiendo anécdotas y planes para el futuro, me escabullí al patio trasero para tomar un poco de aire fresco. Miré hacia el cielo estrellado de Toledo, reflexionando sobre el increíble viaje que habíamos emprendido como familia. Hace unos meses, me había sentido traicionado y alejado de las personas que más amaba. Ahora, me sentía más conectado con ellos que nunca. Mi abuela se unió a mí en el patio, envuelta en su chal favorito. 1 centavo por tus pensamientos, dijo suavemente. Sonreí, volviéndome hacia ella. Solo estaba pensando en lo mucho que han cambiado las cosas. En lo mucho que hemos cambiado todos. Ella asintió, sus ojos brillando con sabiduría. El cambio es inevitable, cariño. Lo importante es cómo respondemos a él. Ustedes han elegido responder con amor, con perdón, con un compromiso de ser mejores. Eso es lo que hace a una familia fuerte. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Sabes, dije, cuando descubrí la mentira sobre la cena de Acción de Gracias, pensé que nuestra familia estaba rota más allá de toda reparación. Pero, ahora ves que las familias no se rompen tan fácilmente, terminó mi abuela por mí. Se doblan, se estiran, a veces se agrietan, pero con amor y esfuerzo, siempre pueden volver a unirse. La abracé, agradecido por su sabiduría y su amor inquebrantable. Cuando volvimos a entrar, me uní a la celebración con un renovado sentido de pertenencia y propósito. Los meses siguientes trajeron consigo muchos cambios. Oficialmente me mudé de vuelta a Toledo y asumí un papel de liderazgo en la empresa familiar. Laura y yo trabajamos incansablemente para implementar nuevas estrategias y modernizar nuestras operaciones. Papá, aunque al principio fue reacio a algunos cambios, pronto se entusiasmó con las nuevas direcciones que estábamos tomando. Mamá, inspirada por todo lo que estaba sucediendo, decidió volver a la universidad para tomar algunos cursos de administración de empresas. Verla emocionada por aprender y contribuir a su manera fue verdaderamente inspirador. Y así, casi sin darnos cuenta, llegó el siguiente día de Acción de Gracias. Esta vez, no hubo mentiras, no hubo exclusiones. Nos reunimos todos en la casa familiar, la mesa llena de comida y risas. Antes de empezar a comer, mi padre se puso de pie, copa en mano.
Quisiera proponer un brindis, dijo, su voz cargada de emoción. Por nuestra familia. Por los errores que hemos cometido y las lecciones que hemos aprendido. Por el perdón que nos ha permitido sanar. Y por el amor que nos mantiene unidos, pase lo que pase. Todos levantamos nuestras copas, las lágrimas brillando en más de un par de ojos. Mientras miraba alrededor de la mesa, a los rostros de las personas que más amaba en el mundo, sentí una profunda sensación de gratitud y paz. Habíamos pasado por momentos oscuros, habíamos enfrentado la posibilidad de perderlo todo, nuestro negocio familiar, nuestras relaciones, nuestra confianza mutua. Pero a través de la honestidad, el perdón y un compromiso inquebrantable el uno con el otro, no solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos emergido más fuertes y unidos que nunca. Este día de acción de gracias marcaba más que solo otra festividad familiar. Marcaba un nuevo comienzo, una nueva etapa en nuestra historia familiar. Una etapa construida sobre una base de amor, confianza y la comprensión de que, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre podemos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Mientras comíamos, reíamos y compartíamos historias, me di cuenta de que esta era la verdadera esencia de la familia. No la perfección, no la ausencia de conflictos, sino la voluntad de enfrentar los desafíos juntos, de perdonar, de crecer y de amarse incondicionalmente. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza para el futuro, levanté mi copa una vez más. Por la familia, dije suavemente, y por todos los nuevos comienzos que nos esperan. Los ojos de todos brillaron con comprensión y amor mientras repetían mis palabras. Por la familia y los nuevos comienzos. En ese momento, rodeado de las personas que más amaba, supe que sin importar lo que el futuro nos deparara, enfrentaríamos cada desafío y celebraríamos cada victoria juntos, como la familia fuerte y unida que habíamos llegado a ser.